del Yo soy Hospital médico Roosevelt pediatra egresado del Hospital Roosevelt y además abogado y y notario. además abogado y notario. Y pues me acompaña el licenciado Ariel Y pues me Escobar, acompaña el licenciado Ariel Escobar, quien él es abogado y quien él notario. es abogado y notario. Y lo importante, pues, que es fiscal del Y lo Ministerio importante, pues, Público. que es fiscal del Ministerio Público. Entonces, creo que la visión que él les va a Entonces, creo dar que la visión que él les va a dar como ente investigador es muy importante. como ente investigador es muy importante. Aunque comparto ambas Aunque comparto ambas profesiones, realmente siempre me he enfocado realmente siempre me he enfocado en ayudar o sugerirle a los médicos ayudar o cómo sugerirle a los médicos cómo defendernos de defender estas situaciones, ¿verdad? de estas situaciones, ¿verdad? Y espero que, bueno, la experiencia que yo he Y tenido en espero algunos que, bueno, la casos experiencia que yo he tenido en algunos casos les pueda servir para su práctica les pueda futura. servir para su práctica futura. En principio, En principio, no está tipificado el delito de mala práctica no, médica. no está tipificado el delito de mala práctica médica. Esto creo que es una ventaja y desventaja. Esto creo que es una ventaja y desventaja. Digamos que el problema de que no esté tipificado, digamos que el problema de que no esté tipificado es que vamos a depender de la aplicación supletoria de es que otras vamos a leyes. depender de la aplicación supletoria de otras leyes. Y luego pues ahí se vería el factor, Y luego digamos, pues ahí de se vería el factor, interpretación digamos, de interpretación de la otra parte o del ente investigador. de la otra parte o del ente investigador. Ahora, el hecho de que esté Ahora, tipificado, el hecho de que esté tipificado. solo una pregunta, ¿ustedes me escuchan bien o Solo voy una muy pregunta, lento? Es ¿ustedes me que escuchan bien o voy muy lento? Es que se oye muy lento, Juan. sí, yo también lo sí, escucho yo muy también lento. lo escucho muy lento. Por ratos funciona bien, otros ratitos no. Bueno, voy a tratar de hablar así seguido, Voy a ¿se tratar escucha de mejor? hablar así seguido, ¿se escucha mejor? Sí. Vale, es que es el eco de los auriculares. Vale, es el eco de los entonces, auriculares. voy a hablar así corrido. Voy a hablar así corrido. Como les decía, si esto lo tipificaran como un delito, no habría médicos. Yo creo que ya nadie ejercería la medicina porque si supiéramos que al pasar una situación de estas estaríamos con una pena de 10, 15, 20 años, no sé, creo que ya nadie ejercería, la medicina sería más costosa, menos accesible. Bueno, como parte de una revisión que he hecho, existió una iniciativa de ley, la 4282, que pretendía ya normar o regular este tipo de delito, lo cual no fue aprobado por el Congreso de la República. Hicieron un análisis y pues esa fue la conclusión. Y luego pues hay la importancia de normarlo o las consecuencias de no haber aprobado esta ley. Son tesis, son investigaciones, quizás algo muy personal, pensaría que estaba muy sesgada el análisis porque pues no es no sé realmente, pero me pareciera al final después de analizar esas investigaciones. Luego también, nada importante, pero en Internet también existen peticiones. Yo creo que es gente que está molesta a veces con estas situaciones. Y aquí les he puesto las noticias y entonces aquí empiezo a compartir con ustedes algunas situaciones que creo que al final va a ser lo importante de esta plática, porque la intención no es decirles, miren el artículo tal, porque eso pues hay que dejárselo al abogado. Pero las noticias en sí generan un gran problema porque creo que uno de nosotros al ver que vamos a salir en el periódico, que hay una acusación, cómo poder recuperar nuestra profesión, nuestro honor, nuestra dignidad es muy complicado y a veces las noticias salen media página, negligencia médica, los médicos causan esto y ya cuando resulta que uno no es culpable, pues no existe tampoco esa media página, sino si es que sale algo, salen unas pequeñas líneas. Pero entonces, la primera sugerencia que les doy es, independientemente, porque la otra parte puede venir y decirles, mire, es que lo voy a publicar en la prensa, ustedes no tener ese miedo, si ustedes actúan correctamente y saben que las cosas las están haciendo bien,
pues no tener el miedo. Obviamente va a tener sus repercusiones, pero no es una situación en la cual ustedes respondan a todas las pretensiones de la otra parte. Si ellos están pidiendo una cierta cantidad de dinero y dársela por ese miedo, no es. Si uno hace bien las cosas, debe actuar bien. Creo que tenemos como médicos una gran carga porque aquí en esta diapositiva, en la parte de abajo, les puse la mala praxis y si ustedes se dan cuenta, de una vez la definición hace referencia al acto de salud, pero yo como abogado también voy a ejercer una mala praxis y hago una mala defensa o otro profesional también. Yo creo que es por el peso que se tiene, dado que nosotros pues tenemos a cargo la salud de las personas. Como les comenté, no existe una ley específica, es una gran desventaja, pero al final está resaltado lo que es el Código Penal y el Código Civil. Vamos a irnos por dos vías. La vía civil, lo que la gente va a pretender aquí es reclamar dinero, ¿verdad? Ustedes van a tener que compartir de sus ingresos o de sus bienes para poder salir de esto. Y la gente lo que quiere es dinero. Y en el Código Penal lo que la gente pretende es que ustedes paguen lo que para ellos es un delito y pues lo que se va a pretender es de que vayan ustedes a la cárcel. Entonces, la ventaja que tenemos es que como supletoriamente esto se aplica, en el Código Penal, al no existir esta figura jurídica, las situaciones por las cuales ustedes pueden ser denunciados o ligados a proceso va a ser, en el caso fatídico de que una persona fallezca, pues va a ser un homicidio culposo y en el caso de que pues haya otro tipo de afectación van a ser lesiones. Y estos tipos de delitos tienen una prisión, si son delitos, no faltas, menor de 5 años y pues entonces ahí ustedes finalmente no van a terminar en la cárcel. Yo creo que eso es lo que a uno lo debe dejar también tranquilo en algún momento, ¿verdad? Eso no significa de que, bueno, entonces yo puedo actuar libremente, no, se entiende de que nosotros debemos trabajar profesionalmente. La Constitución Política de la República de Guatemala es bien importante porque en principio tenemos ese derecho de defensa y también somos el derecho de inocencia, somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Existen dos tipos de delitos, los delitos dolosos y culposos, muy probablemente ustedes ya sepan esto, pero la gran diferencia es la intencionalidad de causarlos, ¿verdad? Un delito doloso es aquel delito en el cual pues yo sé que hay una situación que no es correcta y que yo actúo o trato de cometer cierta situación. Por ejemplo, me contacta un familiar de un paciente para que yo le administre un medicamento, para que él fallezca, para que él finalmente vaya a heredar, pues entonces obviamente ahí estoy cometiendo un delito doloso. Los delitos culposos, que sería la mayoría de las situaciones en las cuales podríamos vernos involucrados, pues sería por negligencia, por imprudencia o impericia. En esto que les presento ahora, les voy a mostrar la diferencia que creo que es más práctica. Por ejemplo, detienen a un médico, hubo una investigación aquí del Ministerio Público, un allanamiento, por practicar abortos. Como bien sabemos, en Guatemala no está permitido hacer abortos. Y pues si un médico está haciendo un aborto, pues está haciendo en contra de la ley y sabe que no lo debe hacer. Entonces, este es el delito doloso. Digamos, si a mí se me consultara por una situación como esta, de médico a médico y con ciertos conocimientos legales, pues mi recomendación sería decirle, mira, ¿sabes qué? Busca a un abogado que te pueda defender porque pues estás en una situación complicada. A diferencia del delito culposo, como les decía, yo siempre trato de proteger al gremio al que pertenezco y en la prensa sale una gran foto con cosas que consideré que en esta presentación ni son importantes ponerlas, ¿verdad? Pero pues enjuician a 3 médicos que habían provocado amputación en pierna a un bebé de 11 meses. Y si ustedes ven, al final dice que los ligan a proceso por lesiones culposas. Entonces ahí está la explicación de la aplicación supletoria de la ley. Finalmente investigué un poco, busqué las noticias, no encontré nada por noticias, pero indagando, pues encontré que no se había demostrado nada, ¿verdad? Pero es muy, muy complicado encontrarse en una situación como estas. Entonces, mi idea en esta presentación es darle cosas preventivas para evitar en algún momento llegar a esto y compartir algunos casos en especial. ¿Qué modalidades de culpa hay en este tipo de delitos? Por ejemplo,
necesarios, autorizados, no solicitan el consentimiento del paciente, podría englobarse en un tema de imprudencia. Un diagnóstico tardío, una falta de exámenes en negligencia, un fármaco mal recetado. Yo creo que nosotros como pediatras esto hay que tener un poco de cuidado. El hecho de fármacos mal recetados, pues calcularlo bien con dosis, peso y el medicamento que corresponde, ¿verdad? ¿Vamos bien con la presentación? Porque como no los miro. Muy bien, Lick. Muy bien, se escucha bien. Muy bien, Lick. Muy bien, se escucha. Perfecto. Así, por cualquier cosa me dicen porque realmente estoy a ciegas. Bueno, creo que si ustedes a través del doctor Montiel han querido averiguar o tienen curiosidad sobre este tema es porque realmente estamos ante esta situación que es que ha aumentado la litigiosidad, o sea, cada vez la gente está con más intención de demandar al médico. El hecho de que uno sea médico, la gente automáticamente hace pensar que uno tiene dinero, que uno tiene que dar la vida al 100% y que no tiene otra cosa más que hacer, pero realmente somos tan profesionales como los demás. Es muy desgastante ser médico, es muy complicado y cuando estuve pensando en esta presentación me recordé mis épocas de residente y digo yo, es increíble, digamos en el caso de ustedes, en el hospital donde están haciendo su residencia, la cantidad de casos a las que están expuestos y la complejidad de los casos. Yo hoy por hoy no sé si me sentiría capaz de hacer una guardia o un turno ahí donde ustedes están, por la complejidad, realmente es muy, muy complejo los casos. Entonces, es muy demandante para ustedes, pero a la vez esto les va a generar, como nos ha generado a todos en su momento, una experiencia que creo que van a tener un riesgo mucho menor. Yo creo que es importante hacer una residencia y estar expuesto al tipo de casos que ustedes exponen porque realmente va a ser mucho menor las situaciones en las cuales se vayan a ver. Obviamente, si hacen algo doloso, pues eso es diferente. Entonces, les mencionaba todo esto porque la gente cada vez piensa que lleva a su hijo al hospital y que lo lleva enfermo y que tiene que salir vivo. Y si no sale vivo, pues es culpa del médico, el médico me trató mal, el médico acá, ya hay un montón de cosas o el recurso. Pero hay que entender que, digamos, los problemas económicos, la falta de acceso, la falta de educación, llegan pacientes no solo complicados, sino consultan tardíamente los pacientes. Entonces, toda esa parte, ustedes tienen que, como desde un principio en el caso, debe de anotarse y debe anotarse en el expediente clínico y decir, miren, este paciente vino así, porque esa es la manera en que ustedes se pueden salvar. Hoy por hoy también los pacientes están más informados y luego le puse, creo que están mal informados porque pues investigan por todos lados y no hacen un análisis como el que debe ser. Y claro, ya no es lo mismo hoy de lo que era hace 10, 15 años. Los pacientes tienen más conocimiento de sus derechos y mayor exigencia. ¿Por qué las personas creen que es justificable demandar al médico? Y entonces aquí son cosas, miren, que son de sentido común, de vocación, éticas al final, pero muchas de las personas lo que hacen es que el médico no me ha informado, o el médico no me pidió permiso, no me explicó. Falta de relación, de empatía con el paciente, insatisfacción, ¿verdad? O sea, lo llevé vivo y salió muerto, entonces lo demando, o tengo que pagar cierta cantidad de dinero, no tengo para pagarla, entonces lo demando para evitarme este tipo de situaciones. Y una de las cosas que sí tuve la oportunidad de escucharla en un par de ocasiones es que yo demando a este médico para que no se lo vuelva a hacer a otra persona, ¿verdad? Entonces esa sensación de dolor que no se ha superado. Bueno, como les mencionaba, mi intención es compartir la experiencia, darles ciertos conocimientos básicos del derecho, no profundizar porque no estamos en un tema eminentemente entre abogados, pero en estos casos yo estuve expuesto, la verdad que estuve relacionado como un caso en el cual un hospital me contactó porque tenían una reclamación. Me presentan, esta es una parte de las hojas que envió el esposo de la paciente. Y lo primero que dijo el esposo de la paciente es, no quiero abogados. Mi esposa pues no tuvo ninguna complicación mayor, no falleció,
pero yo gasté tanto dinero y quiero que me hagan el pago de lo que he gastado. Bueno, entonces cuando yo leí esto, lo primero que me llamó la atención es ver ese tipo de fotos, ¿verdad? Un médico que se presta para que otras personas tomen una foto y preparen un caso en contra de otro médico, contra una institución. No sé si ustedes logran leer ahí, pero en la historia dice que el médico hizo un tacto, sintió una inflamación redonda y luego le dice a la persona que se ponga unos guantes y que haga el tacto, y la persona, el esposo de la paciente, hace referencia a que efectivamente sintió eso. Entonces, pues yo cuando leía esto y otras cosas que ponían, digo yo, ¿cómo es posible que nosotros entre médicos actuemos de esta manera? Y esta es una de las cosas principales. Ustedes tienen que evitar de hacer comentarios como, uff, ese medicamento le ha dejado, uff, menos mal que no la mató, por poco la mata si le da ese tipo de medicamentos. No hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, mi recomendación en este caso fue, bueno, si no quieren abogados, perfecto, no hay que meter a los abogados, es una situación que realmente, por lo que mencionaban, habían atendido el parto, le habían dado alta, habían reconsultado, no habían atendido bien a la paciente, por lo que mencionan, ¿verdad? En la historia no se sentían satisfechos ellos, como que no la reevaluaron, y ese es otro tipo importante. Ustedes siempre tienen que evaluar a los pacientes, no evaluarlos sobre la ropa, ¿verdad? Por ejemplo, si van a auscultar los pulmones, siempre tiene que quedar esa constancia escrita y la sensación en el paciente de que ustedes realmente lo evaluaron, porque siempre dicen, es que nunca me evaluaron, y ahí ya vamos perdiendo cierta parte. Bueno, finalmente, pues este caso se resolvió sencillo, la persona al final pedía que se le pedía recuperar lo que había perdido extra por la recuperación de su esposa, se le entregó la cantidad, pero aquí viene otra de las recomendaciones, ¿verdad? Y la recomendación es, bueno, no necesita médicos, perfecto, no necesita abogados, perdón, perfecto, pero sí tienen que hacer ustedes un documento que tengan un respaldo, porque pueden dar el dinero, después puede venir y la persona decir cambiar de idea, entonces se hizo un documento, lo trabajamos de esa manera y pues finalmente todo se resolvió favorablemente y pues la paciente también no se complicó, ¿verdad? Pero pues es como las cosas que yo les quiero comentar que vayan ustedes aprendiendo. Entonces, ¿cómo prevenir las reclamaciones? Bueno, en primer lugar, informar al paciente de todo lo que se va a hacer. Hay guías, protocolos, hay que seguirlos. A veces, pues, uno va haciendo algunas variaciones, pero hay que seguirlos. Investigar si existen factores de riesgo. Si ustedes, por ejemplo, cuando estén ya ejerciendo la pediatría, ven que los llaman para atender un parto, una cesárea y es un paciente prematuro, bueno, acompañarse de un neonatólogo o por lo menos tener las condiciones mínimas para poder atender bien a este paciente, ¿verdad? Si tiene factores de riesgo, saber que se puede complicar. Y aquí es otra cosa importante, miren, de no asumir riesgos, creo que lo pongo más adelante, sí, hacer cosas menos riesgosas en vez de aquellas cosas de mayor riesgo. Cuando ustedes salgan, pues tiene uno, yo también lo viví, esa sensación de querer conquistar el mundo. Y entonces, por ejemplo, uno puede ser llamado a un sanatorio o un hospital para atender a un paciente, uno atiende una cesárea, por ejemplo, como pediatra, y resulta que sabemos que son pocos los casos o mínimos los casos que van a llegar a necesitar reanimación avanzada, pero el AMBU pues en algunos casos se necesita. Y si no hay AMBU en ese sanatorio, ustedes están asumiendo un riesgo innecesario. Entonces ustedes, eso es lo que tienen que evitar. ¿Por qué les digo todo esto? Miren, les voy a comentar otro caso que yo tuve. Resulta que era una paciente que, bueno, era ginecológico también el caso, pero la paciente falleció. Y bueno, el proceso se alargó en una primera investigación, asistimos al bufete del otro abogado y todo, ¿verdad? Y es bien cansado yo lo miraba a mi compañera, la colega que estaba ayudando y apoyando, lo cansado que era para ella estar en esa situación. Y entonces ya en un momento ante el fiscal del Ministerio Público ya está cansado, es que yo le hago, mire, vamos a hablar algo extraoficial. ¿De cuánto es su pretensión o cuánto quieren? Y resulta que se voltea el abogado, ¿verdad? Y el abogado dice, bueno, es que nosotros lo que queremos es 1 millón de quetzales.
Entonces, en ese momento yo vi los ojos de mi compañera, la que estábamos apoyando, y dijo, bueno, aquí vamos a seguir hasta el final, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque yo que he vivido esta experiencia, y de suerte que pues la he vivido como abogado, no como médico, porque es muy desgastante, hasta existe estrés por ello. Eh, por el poco dinero que van a ganar asumiendo un riesgo tan alto, no vale la pena hacerlo, ¿verdad? Siempre tomen en cuenta eso, sean como muy preventivos. Miren lo de las noticias que les comenté, el hecho de que los que más van a ganar son los abogados. Con lo que ustedes tienen van a gastar con abogados y no vale la pena. Y al final riesgo, beneficio, ganancia, pérdida, van a perder más tomando mayores riesgos, ¿verdad? Y resaltado lo final de evitar hablar mal de otros médicos. Eso es muy, muy importante. Una buena letra, bueno, las historias ahora también ya son en computadora, pues escribir bien. No extender certificados falsos. Por ejemplo, aquí, miren, hubo un caso también que tuve conocimiento que se certificó el nacimiento de un paciente que realmente no había nacido y después se hizo un favor, ¿verdad? Y después la persona se habían peleado y entonces resulta que le salpica al médico este problema. Entonces, si ustedes no ven algo, no lo certifiquen, ¿verdad? Si es Sí, a veces esto es muy difícil porque hay amigos, y a mí me ha pasado también amigos que dicen, bueno, mira, es que no fui a trabajar, entonces dame un certificado. Bueno, yo estoy dando fe de algo que no es cierto. La respuesta correcta aquí es, mire, no, simple y sencillo es no. Bueno, yo bromeando a ver algunas veces que he dado alguna plática, digo, bueno, por lo menos cobren 3,000 por si los van a sancionar, que por lo menos tengan para pagar eso, porque si no, solo hicimos el favor y vamos a perder dinero. Pero bueno, solo es por comentarlo. Bueno, este es otro caso médico legal, este es un poquito más complicado, pero la verdad que nos fue muy bien. Pero solo imagínense que a ustedes les llegan esta hoja y si ustedes la pueden leer ahí dice investigación de un conflicto criminal delicado. Yo recibo una hoja de esas, me dicen que tengo que llegar a tal hora para que se investigue ese conflicto criminal delicado. Créanme que, no sé, sería una sensación, no sé si a ustedes ahorita les está generando una sensación de agobio, pero la verdad que recibir un tipo de esas hojas es bien complicado. Este caso fue una médica pediatra. Resulta que ella había atendido a un paciente, había hecho un diagnóstico, finalmente, le había hecho que reconsultara, luego lo reevaluó, lo envió al hospital, el padre no fue al hospital inmediatamente, fue hasta después, era un apéndice, el paciente se perforó, alimentación parenteral, desnutrición, y bueno, el señor reclamaba una cierta cantidad de dinero, y pues esta colega recibió esta nota, y no sabía en primer lugar de dónde venía la situación, entonces pues es muy, muy complicado, ¿verdad? Recibir un tipo de notas y pues la idea de que también nos acompañe el licenciado es para que ustedes tengan esa visión del ente investigador, pero también darles algunas sugerencias en relación a ello. Bueno, primero, evitar hablar a solas con el abogado demandante, ¿verdad? Como les comenté el otro caso de la ginecóloga, la contactaron y le dijeron que fueran a una reunión, ella ya me contactó y pues con el equipo con el que trabajaba, pues ya le asesoramos y dijimos, bueno, ¿podemos o no podemos ir? Vamos a ver qué es lo que quieren, pero no tiene uno la obligación de asistir, ¿verdad? Y aquí también yo les quiero comentar algo porque estuve pensando por lo menos qué ideas dejarles de esto y si algún día ustedes están en una situación legal como esta, espero que no, pero si algún día están, miren, conocí el caso y se los estoy transmitiendo todo como experiencias. Conocí el caso de un médico que, bueno, cometió un delito, pero que no era relacionado con la medicina, pero creo que sí nos va a dejar una buena enseñanza. La familia pues estaba desesperada, estaba asustada, no quería que pues el médico terminara en prisión, pero por el tipo de delito que había cometido, no había abogado que lo pudiera salvar, ¿verdad? Les comento esto porque probablemente cuando ustedes reciban una hoja como la anterior, ustedes lo primero que van a pensar es buscar en un abogado y pagar un montón de dinero. Pues bueno, esta familia contrataron a un abogado, a un grupo, a una firma de renombre, les cobraron como 80,000 solo por la primera parte, y finalmente el resultado fue el mismo que si cualquiera otro lo hubiera defendido, ¿verdad?
fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el tipo de delito. Entonces, la sugerencia que les doy es, si ustedes se encuentran ante una situación como esta, reciben una hoja de estas, que vamos a entender que es una situación culposa y no dolosa, un abogado en primera línea los puede asesorar muy bien. No necesitan contratar un super abogado porque el pagar más me va a evitar. No, definitivamente, si es un delito culposo, ustedes van a tener medidas sustitutivas, excepto si fuera un caso muy así de internet o cosas así de mediático, sería la palabra. Ahí estaría un poquito más complicado, pero creo que un abogado se los puede salvar fácilmente. Entonces, les digo esto porque lo que pretendo es que ustedes no gasten y que no gasten una cantidad de dinero si al final la solución va a ser la misma, ¿verdad? Otra cosa importante es evitar recriminar la decisión de denunciar. Es un derecho que tiene la otra parte y no entrar en un conflicto del tú a tú, sino, bueno, usted me está demandando, yo he actuado bien y yo le voy a demostrar a usted que he actuado bien. Lo que les decía, si ustedes llegan a un convenio económico, nunca sin el auxilio profesional. Bueno, llega el abogado, llega a su clínica con el paciente y le dice, bueno, démosle dinero, ustedes le dan un dinero y ahí se termina. No, siempre traten de consultar, ¿verdad? Y de tal manera de que puedan tener un documento que lo respalde o un medio de que quede constancia del medio de pago, ¿verdad? Bueno, si ustedes se encuentran en un caso, recoger toda la información del caso. Miren, se me había comentado decirles algo antes, pero lo importante de los delitos culposos es que ustedes no los conviertan o los hagan aparentar que sean dolosos. ¿Qué significa esto? Borro en la historia, tacho, cambio la hoja, meto algo, no colaboro, no. Si ustedes están actuando como debieron actuar como profesionales, uno tranquilo, aquí está, mire, colaboro y eso es muy importante. La relación con su propio abogado ha de ser franca y clara y bueno, prepararse para las intervenciones. ¿Qué hacer? Si recibimos una reclamación judicial, pues llevar preparada la documentación médica necesaria. Ustedes tienen la obligación de tener un historial y es su medio de defensa. Pensar antes de contestar, estar seguros y mostrar conocimiento. Si algo no lo entienden, pues volver a repreguntar, ser honestos, precisos. Y esta parte es muy importante, no exhibir arrogancia. Es muy importante ustedes tranquilos, van, contestan, colaboran y pues obviamente mostrar preocupación por el resultado, porque yo les aseguro que ninguno de ustedes cuando atiende a un paciente pretende que llegue a un fallecimiento o una lesión, sino que uno siempre actúa de la mejor manera posible. ¿Cuáles son esas? Bueno, el licenciado Ariel les va a dar una parte ahí de la investigación, pero las diligencias de urgencia, ¿verdad? Que es al tener noticia de un proceso penal que está contra ustedes, tener el auxilio profesional. Ya platicamos de los costos, que es importante. También otra cosa importante, miren, si ustedes después van a ejercer su práctica, por ejemplo, en Petén, busquen a un abogado del Petén. Si ustedes van a hacer su práctica en San Marcos, pues busquen un abogado de San Marcos. Que tienen amigos o que tienen conocidos en Guatemala porque son de Guatemala, perfecto, que los ayuden o los auxilien en estas partes. Pero luego es importante que el abogado conozca el medio en el que están porque eso también es parte de, no debiera ser, pero es parte de, ¿verdad? Que es muy complicado, ¿verdad? Yo, por ejemplo, casos que llevé de este tipo, siempre trabajábamos de esa manera con un abogado de la zona donde estaba el médico, porque pues era mucho más fácil, todas las notificaciones se conocían, se sabía quién era y eso también es parte de, ¿verdad? Bueno, averiguar el número de expediente y la Fiscalía del Ministerio Público, brindar declaración en la sede, presentarse, ponerse a disposición, porque al final lo que ustedes pretenden es no terminar en las noticias, ¿verdad? Un show completo de que los han detenido y para qué si podemos evitarnos esto, ¿verdad? Colaborar en la investigación. Bueno, y si hay que arreglarlo, ¿verdad? O sea, si uno, no es la intención de uno causar algo, pero si realmente uno lo causó, también es lo correcto responder por los daños y perjuicios causados y pues entonces resolverlo de la mejor manera posible para no evitar mayores problemas. Y esto es, finalmente, esta es la parte que me corresponde. Existe un síndrome de estrés por mala praxis, ¿verdad? Que créanme, yo estaba a la par de colegas ayudándolos a estos procesos, pero yo también sentía ansiedad, preocupación y me ponía a pensar si yo estuviera
en los pies de mi colega. Qué difícil es muy, muy complicado realmente vivir una situación como esta. Y yo creo que es por lo mismo, porque estamos en un ambiente, y más los pediatras, ¿verdad? Un ambiente rodeados de niños, claro, enfermos y en fase de recuperación, pero no estamos en un ambiente tan hostil y es muy complicado. Y bueno, después de pasar uno de estos procesos, existe esa medicina defensiva, que la medicina defensiva no es más que otra cosa de que, bueno, me llega por una simple fiebre y le termino haciendo de todo, ¿verdad? Que tampoco es la intención del actor médico. Bueno, yo creo que hasta acá llega la parte que les quería presentar y luego dejo al licenciado Ariel. Hola. Muchas gracias, licenciado doctor Juanito, y buenos días a todos los médicos que se encuentran dentro de esta presentación. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ariel Escobar. Van a disculpar que voy en ruta porque tengo unos compromisos que cumplir, pero es un gusto poder compartir algunos pequeños tips que en algún momento dentro de nuestra práctica profesional nos pueden ser útiles. Bueno, yo creo que ya el doctor Juanito abordó los temas más importantes y primero tenemos que ir comprendiendo varios aspectos. Por ejemplo, ustedes, si no mal entiendo, atienden niños y dentro de la legislación penal guatemalteca, un niño se considera de 0 a 13 años. Yo considero que ese es el rango que ustedes atienden y tanto mujeres como hombres. Es muy importante, Juanito lo hacía énfasis, que cuando nosotros tengamos alguna, algún problema relacionado con el tema médico y que nosotros consideremos que se incurre en un delito. Por ejemplo, estamos tratando a un niño y lamentablemente en alguna actividad médica se le corta un dedito, se le corta o se le lastima un piecito. No tratar de ocultar lo que acaba de suceder, sino más bien documentarlo y en algún momento nosotros poner en conocimiento a las autoridades. Es decir, demos el caso, Dios no lo quiera, pero demos el caso de que en alguna práctica médica un niño fallezca. Y entonces, si nosotros consideramos que fue por alguna situación de la enfermedad natural padecida, pues no hay ningún problema. Pero si consideramos que se hizo alguna actividad médica que le pudo provocar la muerte, por ejemplo, si yo tengo estoy practicando una cirugía y en vez de extraerle un órgano, le extraje otro, le causé daño a otro y eso le provocó la muerte, entonces nosotros estamos conscientes que ahí estamos ante un posible homicidio culposo, es decir, nosotros no teníamos la intención de provocarlo, pero sino en el desarrollo de la práctica se dio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como médico? No tengo que ocultar, como dijo el doctor Juanito, no tengo que ocultar, no tengo que cambiar papeles, no tengo que tratar de evadir la responsabilidad, sino más bien yo en ese momento llamo al 110 de la Policía Nacional Civil o llamo al Ministerio Público, hago conocimiento de qué fue lo que sucedió para que se inicie una investigación transparente. Ustedes quizás supieron, si no es de la misma rama de ustedes, pediatría, un caso de una señora que se hizo una cirugía con un cirujano plástico y que de repente desapareció y de repente supieron que estaba muerta y el médico está procesado. Eso a cualquiera le puede pasar, todos estamos expuestos a eso, pero se agrava la situación cuando alguien pretende ocultar el resultado de alguna práctica, porque digamos, el dolo es cuando yo tengo intención de matar a una persona, ya sea por envidia, por venganza, porque me van a pagar, porque me cae mal o porque lo quiero matar, ese es el dolo. Y el homicidio culposo es cuando no hay ninguna intención. Y yo creo que ustedes como pediatras jamás dentro de su juramento hipocrático está el querer causar daño a una persona. Entonces es muy importante. Pero si en algún momento ustedes llegaran a tener alguna investigación, como les dijo ya el licenciado Juanito, es abocarse y buscar la ayuda de un profesional y no evadir la responsabilidad.
Acá en Guatemala, lamentablemente, tenemos dos malas prácticas o una cultura no muy cultivada la primera es de que nosotros los guatemaltecos no tenemos la cultura de visitar a los médicos. Y a veces cuando lo hacemos, como decía el doctor, queremos que nos solucionen los problemas de salud que hemos venido arrastrando desde antes y si no nos los solucionan, nosotros empezamos a echarle la culpa al médico. Y hay otra mala práctica, la mala práctica legal o procesal penal. Digamos, le tenemos un miedo a los procesos penales y que no los comprendemos y a veces decimos, si me pasa esto, me voy a ir a la cárcel y quizás sea justificable por la situación de ustedes, para nadie es extraño lo que está pasando en el país, tanto para las instituciones de justicia como también para el sistema penitenciario. ¿Quién se va a querer ir preso a una cárcel donde hay delincuentes y donde le van a cobrar, como dicen vulgarmente, la talacha? Entonces eso nos hace que nosotros como que nos quedamos retrotraer conveniente, lo más para un abogado de su confianza. Ahora también está en Internet, en Google, hay tantas respuestas, tantas instrucciones de cualquier tipo de problemas, ustedes pueden consultar e ir guiándose. Pero si en algún momento tuvieran algún problema, ustedes va a haber una etapa de investigación. Esa etapa de investigación se puede dar por varios motivos. Primero es porque ustedes mismos van a poner en conocimiento a las autoridades, es decir, al MP o a la Policía Nacional Civil, que dentro de su clínica ocurrió algún evento del que ustedes consideran se incurrió en algún delito. Por ejemplo, si estaban dando tratamiento a un niño y por alguna razón él sufrió alguna lesión extra, por ejemplo, en su pie, en su ojo, en su oído, que no era lo que ustedes estaban tratando, entonces puede ser de oficio. También está por denuncia, es decir, a veces las mismas personas afectadas van a poner la denuncia o incluso, por ejemplo, ustedes como pediatras tienen la obligación penal de hacer de conocimiento al Ministerio Público, a la policía, cuando a un paciente detecten un delito. Por ejemplo, si a su clínica llega un niño que ha sido violentado, maltratado, ya sea físicamente o sexualmente, ustedes tienen la obligación legal de poner en conocimiento de las autoridades porque si no lo hacen también pueden incurrir en algún tipo de delito de no hacer conocimiento a las personas. Por ejemplo, llega una niña y tal vez en confianza les cuenta que es abusada sexualmente por su hermano, por su tío, por su papá. Ese es otro proceso que ustedes también tienen la obligación de hacer de conocimiento a las autoridades. Y también puede haber algún conocimiento de oficio. El conocimiento de oficio es aquel cuando, por ejemplo, en prensa o en radio, en televisión, sale algunos señalamientos contra ciertos médicos, por ejemplo, por hacer prácticas inadecuadas dentro de su función. Entonces ahí es donde arranca la investigación. Entonces ya les hablé sobre cuáles son en el momento mismo de la investigación. ¿Y qué se va a hacer en la investigación? Recordemos que el proceso penal es como una reconstrucción histórica de hechos que han pasado. En algún momento a ustedes les indican, por ejemplo, de que le provocaron una lesión a un niño en el tratamiento o sea, él llegó por problema en sus ojos y ustedes le resultaron dañando la nariz o los dedos, digamos, existen procesos que ustedes naturalmente ya tienen en su clínica, una ficha del paciente, un historial médico de qué fue lo que le hicieron, cuándo se lo hicieron, por qué motivo se lo hicieron, cuál fue el motivo de la consulta. Ahí es donde todos esos elementos o todos esos medios de convicción se van a aportar para que se realice la investigación.
Si la investigación, el Ministerio Público determina muchos casos de médicos, existe una unidad de atención temprana o una unidad, en otras palabras, una unidad de conciliación, de lo que le hablaba el doctor Juanito, que a veces las personas lo que quieren es un resarcimiento o llegar a un acuerdo, pues ahí se finaliza el proceso. Si hay un buen entendimiento, siempre y cuando ustedes estén bien asesorados, que lo que les estén requiriendo sea dentro de los parámetros normales, porque si alguien va por ejemplo, le lastimaron una uña y va a pedir de indemnización 1 millón o 2 millones, lógicamente no tiene sentido. Y si en algún caso no hay una conciliación en esa etapa procesal, probablemente se vayan a una primera declaración, tal y como lo establece el artículo 81, 82 del Código Penal, procesal penal, ahí van a ir o de qué se le acusa o de qué se les indica, y va a tener usted la oportunidad de declarar qué fue lo que hizo, va a tener la oportunidad también con su abogado de presentar todos los medios de convicción que en algún momento, para que les dicten una falta de mérito significa que usted no se le va a iniciar proceso porque no existen los medios de convicción suficientes. Ahora, en caso contrario, los ligaran a proceso, por ejemplo, por un homicidio culposo, porque usted dentro de una práctica médica le provocó la muerte a una persona o a un niño sin intención, probablemente lo liguen a proceso. En esa primera declaración es muy importante que ustedes, no solo por estos casos, sino por ejemplo, uno está expuesto que va manejando, atropella a una persona, la mata o tiene algún otro incidente donde pueda cometer algún otro hecho delictivo. También en la primera declaración es muy importante llevar uno lo que se denomina la manifestar o declarar o su dos presupuestos que en el Código Procesal Penal se llaman el arraigo y también que esto lo pueden hacer constar con, por ejemplo, con propiedades si tienen fotocopia de escrituras públicas, con su DPI, con sus antecedentes penales, con sus antecedentes policíacos, con su recibo de agua, con su recibo de luz, con su pasaporte. Todo eso va a ayudar que en algún momento usted sea ligado a proceso, le puedan dar una medida sustitutiva y usted pueda ir a su casa y desde su casa resolver su situación jurídica. Y por ejemplo, si llegamos a una etapa subsiguiente, que en este caso sería la etapa intermedia, recordemos que ahora, si usted quedara ligado a proceso por homicidio culposo, que es lo que estamos hablando, eh, puede, eh, puede adoptar o puede irse por una aceptación de cargos. ¿Qué significa la aceptación de cargos? Es que usted diga, bueno, sí, yo lo hice esto como médico y lamentablemente provoqué la muerte y ese delito que no, que está entre 3 y 5 años de prisión, van a ponerle la pena mínima, que es 3 dividido a la mitad. Entonces estamos hablando de 1 año y medio de prisión, que estos son conmutables. ¿Qué significa? Que yo puedo pagar un mínimo de 5 quetzales hasta 100 quetzales por día. En vez de ir a prisión, yo pago eso y puedo irme a su casa. Es decir, no tengamos el miedo de enfrentar un proceso penal. Hasta el momento, delitos dentro de la práctica médica, yo le pueda eh, lesionar un miembro, ya sea una mano o inferior o superior a un paciente. Y también los otros delitos más comunes ya son, por ejemplo, el homicidio culposo. Y esos delitos nunca han llegado a la siguiente etapa que sería el debate oral y público, o al menos yo no conozco que alguno de esos procesos haya llegado, pero si es que llegan, siempre las penas no son tan gravosas, o sea, no superan más de los 6 años de prisión y que en su gran mayoría se concilian dentro del recorrido del proceso penal. Ahora, algo muy importante que yo sí quiero decirles y hacerles la recomendación es que a veces
todas las profesiones a veces se prestan para hacer algunas situaciones muy delicadas. Por ejemplo, cuando ustedes que regularmente así es, tratan a niños o a niñas, siempre pidan que lo acompañe ya sea la mamá o el papá o la persona responsable en todo lo que ustedes le hagan, porque han existido muchos problemas donde las niñas principalmente dicen, es que el doctor me tocó de una forma así o así, asá, y ahí es donde se puede iniciar un proceso penal de otra índole, porque ya hay un problema más serio. Entonces es importante que una persona adulta esté con ellas y siempre hay que hacerlo con el consentimiento. Señora, le voy a tocar esto, por esto, por esto, por esto. Y mejor si se hace por escrito cuál fue el motivo, porque me tocó o me hizo esto o me insinuó esto, y como a veces no hay respaldo de esa situación, es que pueden devenir los problemas. En ese sentido, yo considero que la otra situación que también, pero creo que ustedes como pediatra no lo hacen, pero regularmente los médicos generales extienden muchas constancias médicas o muchas certificaciones médicas más en los procesos penales, porque a veces dicen, no comparece un abogado a una audiencia, no comparece un sindicado a una audiencia, y a la hora de justificar presentan una constancia médica donde dicen que no se presentó porque presentaba problemas de gastroenteritis o presentaba problemas de no sé qué. Y a veces sabemos que esos datos son falsos, ¿verdad? Entonces, a veces ya sea el Ministerio Público o los abogados, pueden pedir que se haga una evaluación a ese paciente que aparentemente está enfermo. Entonces, eso es de mi parte. Considero que ya abordamos los temas y el tiempo. No sé si alguien va a realizar alguna pregunta o le dejo en el uso de la palabra al doctor Juan, si estamos ahí abordados los temas o si se profundiza en algo más, disculpe. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, Juan. ¿Sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Yo le escucho también. Sí, sí, le escucho. Yo le escucho también. Juan, yo tengo una pregunta en lo que los muchachos piensan algo. ¿La responsabilidad del pediatra que está en entrenamiento es igual a la de cualquier médico o los jefes que están por encima de él son responsables en parte también de las cuestiones que pudieran presentarse de los casos hipotéticamente dolosos? Bueno, dolosos o culposos. Bueno, digamos que la responsabilidad penal es personal. O sea, digamos que cada quien es responsable de sus actos. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Uno por actuar es responsable y esa justificación que diga, bueno, el R2 me dijo, es que el R3 me lo dijo y yo hice lo que me dijo el otro. Eso no, digamos, desde el ámbito penal, uno debe responder por sus actos, ¿verdad? Obviamente ellos están en una fase de entrenamiento, pero a la vez ellos son médicos, porque en primer lugar ellos son médicos graduados, y ese es otro aspecto bien importante. Ustedes ya siempre tienen que estar colegiado activos, y ese es un dato muy, muy importante, porque si ustedes están ejerciendo la profesión sin ser colegiados activos, ya desde ahí ya perdieron el caso. Entonces, ustedes son médicos y tienen que responder como ellos. Obviamente, la institución, pues, tiene que darles un respaldo a ustedes, no es que sean dos cosas por diferente, ¿verdad? Y si ustedes están en una fase de entrenamiento y supervisión, los médicos que están por arriba de ustedes, pues tienen la obligación de aconsejarles, de orientarles, porque obviamente están en una fase digamos, de expertise que ustedes van a ir ganando con el tiempo. Entonces, ustedes son responsables y igual la otra parte. Yo creo que depende mucho cómo lo enfoquen. Es que no hay una receta exacta en estos casos, porque digamos,
yo estaba aquí revisando algunas cosas y estudiando, y por ejemplo, existen seguros en la práctica que yo estoy haciendo ahora de responsabilidad civil del médico y de responsabilidad civil de la institución. ¿Y por qué empezaron a haber dos tipos de seguros diferentes? Porque venían las personas y reclamaban al médico, ¿verdad? Pero como estaba cubierto por el seguro al final hacía el pago del dinero y uno no tenía ningún problema, que en Guatemala pues no tenemos eso por el momento de tener un seguro médico obligatorio, pero en otras partes sí. Pero entonces, ¿qué empezaron a hacer? A demandar a la institución. Entonces, al momento en que se demanda a la institución, lo que surgió de esto fue como resultado el hecho de que había un seguro para las instituciones. Entonces, si demandaban a uno u otro, ambos estaban cubiertos. No sé si Ariel quiere comentar algo más. Gracias, doctor. Sí, es nada más ahondar de que la responsabilidad es personalísima. Si bien es cierto, la administración pública es jerarquizada siempre y cuando no haya un acuerdo con el inferior rango y el superior, no hay ningún problema para el jefe, ya que la responsabilidad recae sobre quien practique la actividad médica. Únicamente gracias. Perdón, Juan, y solo para tomar en cuenta lo que vos nos mencionabas. O sea, tenemos que escribir absolutamente todo y tenemos que tener adecuadamente foliados nuestros expedientes para evitar que se pierdan hojas. Eso lo tengo yo claro por alguna experiencia que me han contado. Pero si en la papeleta viene la doctora García o quien sea y dice, eh, sigue siendo la Perdón, disculpe, fíjese que no le escuché. Perdón, disculpe, fíjese que no le escuché. A ver, mira, pues tenemos, vos te mencionabas ahí que hay que tener todo escrito, que solo lo que está escrito cuenta, básicamente, ¿va? Y que las hojas deben estar adecuadamente foliadas en los expedientes. ¿Vamos bien ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Va. Entonces viene un paciente y tiene una convulsión y el doctor Montiel, como jefe de neurología, le ordena a la doctora García que le ponga fenitoína. Y la doctora sí lo hace, pero lo hace constar en su papeleta. Doctor, por orden del doctor Montiel se administra fenitoína. Viene el paciente, es una risa. Bueno, como le he comentado, es que ahí, bueno, como le he comentado, digamos que en primer lugar hace una arritmia, muere, volvemos a caer en lo que es un delito de un homicidio culposo, ¿verdad? Pero en este caso existen muchos medios de defensa, porque si existe digamos, la posibilidad y se documenta médicamente de que es un riesgo y es el medicamento que está, ahí no encuadraría en principio en un delito como tal. Pero en todo caso, el ente investigador va a investigar tanto hacia el médico, digamos, que dio la orden, o el jefe, como hacia el otro. Entonces, realmente la responsabilidad va a ser de ambos, ¿verdad? Porque alguien dictó que lo hiciera, el otro hizo lo que el otro dijo, y la responsabilidad va a ser de ambos, pero en este caso se va a demostrar de que no existe una responsabilidad, ¿verdad? Normalmente lo que pasa es que va a depender mucho del criterio de quién vayan a demandar, ¿verdad? Pero al final, ahí, si está documentado que tal médico dijo y tiene el expertise, yo no veo ningún tipo de delito ahí, pero sí va al final, digamos, para el caso concreto, responsabilidad de ambos. O sea, si aparece alguien en el documento, se va a investigar y el Ministerio Público va a investigar a todos. O sea que es muy importante documentar absolutamente todo lo que pasa. La otra pregunta es, cuando un paciente ingresa al hospital, firma la famosa hoja amarilla, no sé si la firman aún, ¿sí? Donde autorizan los procedimientos que sean necesarios para la atención de su paciente. ¿Eso te cubre como un consentimiento informado o tenés que hacer consentimientos para cualquier procedimiento? Bueno, miren, el gran problema que existe en Guatemala, digamos, es que como no está todo bien normado, es un problema trabajar así realmente, ¿verdad? Uno se arriesga mucho más de todo lo que ya habíamos comentado. Ya empiezan los problemas también, digamos, legales, pero tal vez aquí comentar algo. Miren,
una situación importante es, está bien documentar todo en el expediente, pero yo entiendo la sobrecarga, yo también lo vivía al igual que ustedes. Si yo les dijera ahorita, miren, yo escribía todo, complicadísimo. Hay una sobrecarga de pacientes y yo creo que ahorita es mucho más complejo lo que ustedes ven de lo que yo vi hace 10, 15 años que estaba de residente. Pero lo que sí es códigos fotorreactivos, necesidades, voy poniendo, llenando un montón de cosas que no son importantes. Si yo tengo un paciente con un problema pulmonar, hacer una buena semiología, como les decía yo, que el paciente tenga, el padre del paciente tenga esa sensación de que se le ha explorado al paciente, y luego, si yo lo exploré, pues poner lo que exploré y documentarlo bien. Esa es lo más importante. Yo creo que ustedes tienen que ir reconociendo cada cosa. Digamos, si es un paciente con un problema que llega deshidratado, pues los signos clínicos que me van a orientar de que un paciente llegó deshidratado y gravemente deshidratado. No están las constantes vitales, son importantísimas las constantes vitales. La presión arterial tiene que estar documentada, porque al final esto no es para que la otra parte no lo va a entender. Lo que lo vamos a entender somos los médicos. Entonces ustedes van a tener todos esos elementos, porque yo les voy a creer a ustedes, el juez les va a creer a ustedes, pero la otra parte va a tratar de ponerlos en duda. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es documentar bien esa parte. La otra pregunta, doctor, que me había dicho, perdón, es que ahorita me enfoqué más en esta. Eran dos cosas las que me preguntó a la vez. Eran dos cosas las que me preguntó a la vez. Sí, ahorita te amplío. La cuestión, Juan, es que la otra parte va a tener médicos asesores mercenarios de su lado. Eso también lo tienen que tomar en cuenta. La otra pregunta era que cuando el paciente ingresa al hospital, sí, firma la famosa hoja amarilla. No sé si vos te acordás sí de eso. Sí, ya Entonces, había, gracias ¿esa te por cubre para recordarme. cualquier procedimiento o si va a ser una Sí, función ya había, lumbar? gracias por recordarme. Sí, mire, con el tema del consentimiento informado, ¿verdad? Que son cosas también que, bueno, he vivido ahora en la práctica que estoy ejerciendo. Digamos que el hecho de hacer, estos son consentimientos y formularios muy genéricos, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy complicado estar uno haciendo un consentimiento por cada uno de los procesos, ¿verdad? Se entiende que este consentimiento nos engloba todo, pero tampoco nos da la libertad de poder hacer todo, ¿verdad? No sé si me explico. Por ejemplo, si ustedes ya tienen firmado eso, yo le voy a hacer punción lumbar al paciente. Lo primero es que uno tiene que salvar la vida del paciente y eso lo tiene que demostrar uno. Digamos, si el paciente está en un proceso de fallo ventilatorio, no voy a estar pidiendo el consentimiento informado para que firmó esto, entonces lo voy a transfundir, tampoco, ¿verdad? O sea, esas cosas como que hay que tener un cierto cuidado. Esta hoja en parte les da como ese beneficio a ustedes de poder cubrirse, pero si ustedes van a hacer una punción lumbar, aparte de esa hoja, se tiene que quedar documentado. Mire, la punción lumbar se va a hacer por los riesgos son estos. Y otra cosa bien, porque digamos, no va a ser lo mismo hacer una punción lumbar en un paciente que, bueno, el distrés respiratorio es una contraindicación, pero si es necesario hacerla, pero vamos a poner el caso así, que esté bien a que un paciente que esté un poquito taquineico, que tenga cierta dificultad respiratoria, no severa, pero que tenga oxígeno, hay que poner, bueno, el paciente está con oxígeno y documentarlo. Entonces, esta hoja en parte les ayuda, pero ustedes sí tienen que documentar, excepto si es casos de extrema urgencia, ahí se queda documentado que no es necesario ese consentimiento, pero si van a hacer otro tipo de procedimiento, sí. Todo tiene que quedar documentado en 3 líneas concretas de lo que se va a hacer, explicado bien, suficiente, buena letra, ¿verdad? Doctor. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta que tengo? Bueno, alguna pregunta que tengo, joven.